Que muerdan el polvo los mejores arquitectos del reino animal, pues estos nidos no parecen hechos por aves. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más fascinantes de la vida emplumada. Sí, vamos a conocer cómo construyen sus nidos, con cada pequeño material que encuentran en su propio entorno, desde estructuras simples hasta verdaderas obras maestras de ingeniería natural. Las aves tienen una creatividad sorprendente cuando se trata de hacer su hogar. Así que siéntate y acompáñame en este viaje por el mundo de la construcción aviar. Aves constructoras, allá vamos. Lo primero que hay que saber sobre los nidos es que las aves utilizan una variedad impresionante de materiales para construirlos. Nada se desperdicia en el mundo de los pájaros. Algunas aves recolectan ramitas, hojas, barro, hierba e incluso cosas que nosotros los humanos desechamos, como pedacitos de plástico o lana. Aunque esto realmente no es muy buen material, no obstante, todo sirve cuando se trata de construir un nido perfecto. Tomemos como ejemplo a los búhos pequeños, a quienes les encanta habitar zonas con áreas densamente pobladas por pinos y matorrales para mantener cierta humedad. Al momento de anidar, buscan un árbol hueco al que cubren con las suficientes hojas como para que mantengan una temperatura regular. Por ello, es tan importante un agujero perfecto donde pueda quedarse a descansar, incluso con sus crías. Luego, lo cubren con hojas y ramas plenamente similares a su plumaje y con eso desaparecen de la vista de los depredadores por largos periodos de tiempo, debido más que nada a que son aves nocturnas. Algo similar sucede con el kiwi, no la fruta, sino la pequeña ave de Nueva Zelanda que, al ser mayormente nocturno, al momento de construir su nido, crea pequeñas madrigueras bajo tierra que poco a poco cubren con hojas y ramas idénticas a su plumaje. Allí, dentro de la tierra o en los mejores casos en la base hueca de un árbol, es donde tienen a sus crías. Y sí, no parece una buena idea cuando hablamos de depredadores el esconderse en el suelo. No obstante, recordemos que el kiwi es un ave que no puede volar. El camuflaje entonces es la jugada maestra para estas especies. Pero los tejedores son auténticos artesanos. Esta variedad recoge tallos largos de hierbas y hojas cerca de un entorno poco hostil, que luego entrelazan para formar un nido completamente esférico con una entrada lateral que da la sensación de ser una artesanía antigua. Es como si estuvieran haciendo una canasta. Además, es impresionante que lo hagan todo con el pico y las patas, sin importar si hablamos del tejedor republicano, que mayormente habita climas áridos, o el tejedor pico gordo, al que probablemente conocen como su vecino del norte de Grosbeak Weaver. Por otro lado, un ave que tiene la idea de ser épicamente diligente para su nido es la golondrina. Con barro y máximo esfuerzo hacen magia prácticamente. Todo comienza con la recolecta de pequeñas bolitas de barro que apilan una sobre otra para construir una copa que suelen adherir a paredes, techos de edificios o incluso acantilados. Es asombroso ver cómo logran crear una estructura tan sólida usando solo barro y un poco de saliva para mantener todo junto, aunque es común que también se vean algunas raíces para mantenerse camuflados. El Tionoprocne rupestris o roquerol, para los amigos, tiene un nido parecido, solo que al ser construido por ambos padres, tiene una forma de media taza perfectamente abierta que está armada con rocas como base, recubiertas de material suave como plumas o pasto seco. Y al estar situado bajo una saliente en la pared, en la rocosa de algún acantilado, en una grieta, una cavidad o en una estructura elaborada por el hombre, es capaz de resistir durante años. Pero ya que la anidada solo es de unos pocos meses debido al cambio del clima, usualmente quedan abandonados por mucho tiempo. Pero cubrirse del agua, el viento, el sol y los depredadores no es lo único importante. De hecho, las aves no solo son exigentes al respecto de los materiales que usan, sino que también consideran la forma y el diseño porque necesitan llamar la atención. Cada especie tiene un estilo único que se adapta a sus necesidades de apareamiento y al entorno donde vive. Por ejemplo, el nido del colibrí es una auténtica joya de la naturaleza a nivel visual. Este nido es tan pequeño que podría ser una nuez y está hecho con materiales tan delicados que las hojas suaves, el musgo y las telarañas son los principales. Sí, oíste bien, telarañas. Las usan para mantener todo bien pegado y elástico, lo que permite que el nido se expanda a medida que los polluelos crecen sin tener la necesidad de hacer modificaciones extras a la construcción. Es prácticamente una casa expandible. No obstante, ¿alguna vez has visto un nido de oropéndolas? Quizás no, porque su nombre común es Baltimore Oriole, y esta ave se encuentra en otro nivel de arquitectura de alto riesgo. Construyen sus nidos colgantes en la rama más delgada que logran encontrar, justo en la cima del árbol más alto que pueden volar. Y no es solo porque les gustan las vistas altas. Al construirlos tan arriba,
estas aves dificultan el acceso a posibles depredadores. Adicionalmente, su forma de bolsa, que también podría ser visto como una lágrima, pueden llegar a medir hasta 1 metro de largo. ¡Alto! ¿Y no se caen con ese tamaño? La verdad es que no, ya que las oropéndolas al construir entrelazan sus nidos con fibras vegetales, hojas y ramitas muy finas que pesan prácticamente nada, creando una estructura que no solo es resistente al clima, sino que también se balancea entre peso y funcionalidad. Los pájaros carpinteros, en cambio, optan por algo más de concepto abierto, de muy bajo presupuesto, pero igualmente efectivo para lo que es la vida moderna. ¡Acertaron! Hacen agujeros en los troncos de los árboles como si no hubiera un mañana. Con sus fuertes picos excavan cavidades que les sirven como nidos, lo suficientemente profundas como para albergarse a sí mismos, sus parejas y sus futuros hijos. Parece algo muy básico para un ave con ese plumaje tan llamativo, pero al estar dentro del tronco, incluso de plantas como el cactus, estas cavidades ofrecen camuflaje completo, un excelente aislamiento térmico, una protección natural contra la intemperie y en muchos casos alimento. Vaya, construir un nido es todo un proceso, y las aves tienen un método casi perfecto al estilo paso a paso que siguen como si lo vieran en un libro. De hecho, el alceldo atis o martín pescador, antes de empezar con su nidada, busca el lugar perfecto de suelo arenoso para excavar hasta 1 metro de profundidad, dejando de lado el mito de los sitios altos para protección, como nos hacen creer las águilas que eligen acantilados o copas de árboles gigantes. También es realmente común en el martín pescador que, para protegerse, ese sitio cerca del agua, la entrada sea cubierta por la misma arena extraída del agujero, dando la apariencia de un pequeño castillo en la arena. Esto realmente demuestra que cada especie sabe exactamente lo que necesita para sobrevivir a su entorno. Las Orthotomus sutorius, pájaros sastre, por ejemplo, construyen un cuenco profundo forrado con materiales suaves hasta que queda una especie de cucurucho o cono formado por varias hojas de árbol sueltas entre sí. Y el secreto está en su entrada doblada hacia afuera, entre el follaje denso de las propias hojas verdes, lo que lo hace difícil de localizar para los depredadores, sin mencionar su bajo costo de construcción. Sin embargo, aprovechar los recursos no es lo único. En el caso de los nidos en forma de copa, como los que hacen los jilgueros, se ve todo lo opuesto. Estas aves entrelazan cuidadosamente ramitas y hojas para formar una base resistente que traen de los lugares más lejanos al nido. El pequeño nido en forma de cuenco es cuidadosamente revestido después con musgo verde, líquenes y fibras vegetales, sin mencionar las propias plumas de las aves y lana que roban de otros animales para hacerlo completamente reconfortante. Este trabajo requiere un gran nivel de precisión, ya que la base debe soportar el peso de los huevos y de los polluelos en crecimiento sin descuidar la parte estéticamente cómoda. Esta es realmente una demostración de habilidad. Por cierto, pese a que la mayoría de los nidos están diseñados para ser duraderos y proteger a las crías del clima y los depredadores, la delicadeza que toman algunas aves para colocar capas y capas de barro, madera o piedra hasta formar las paredes perfectas del nido es lo que coloca a las aves previamente mencionadas en otro nivel de estructura segura. El toque final, por otro lado, es lo que otorga esa cualidad artística que admiramos, pues una vez que la estructura principal está completa, las aves como el tachurí 7 colores añaden detalles finales para el confort y la seguridad. Construye un nido tejido de tiras de juncos secos formando una taza terminada en punta en la parte inferior y amarrada a una rama de totora a unos 50 a 100 centímetros del agua para facilitar su alejamiento de los depredadores. Mientras que algunas especies, como los mirlos, hacen la base con ramas de espinos recubierta de hojas secas y plumas en el interior para crear un ambiente cálido y acolchonado para los huevos, pero sin la necesidad de tejer o entrelazar tales ramas. También hay aves que optan simplemente por relajarse, como las zancudas, que construyen nidos flotantes sobre el agua, una al lado del otro, formando grandes comunidades de aves que se protegen entre sí. Es como una comunidad de retiro para embarazadas. Los nidos los construyen entrelazando juncos y cañas de las propias aguas en las que habitan, y su diseño les permite flotar sobre la superficie pero sin caer presa de la corriente. Y ahí lo tienen, una obra maestra terminada y lista para recibir a las crías. Ahora que conocemos el proceso de construcción que guardan el secreto de las aves, les sorprenderá que aún no estamos ni en la superficie, o al menos cuando hablamos en cuestiones de tamaño. Veamos algunos de los nidos más grandes, pesados y sorprendentes. Los flamencos encabezan la lista, puesto que construyen montículos de barro con un pequeño hueco en la parte superior donde depositan sus huevos. Pero como estas aves tienen un peso de hasta 4 kilogramos, no existe barro mal hecho que resista tal peso. Adicional, como los nidos son formados muy cerca del agua, es esencial la forma elevada del nido para evitar que los huevos se mojen durante
durante las inundaciones, lo que significa que son más altos y grandes que cualquier otro nido que hayas visto. Los pingüinos emperadores son un caso aparte. Ellos son aves que no construyen nidos convencionales, sino que incuban sus huevos directamente sobre sus patas, cubriéndolos con un pliegue de piel que funciona a la vez como nido y como calentador térmico. Una técnica diferente pero igual de efectiva, lo que nos lleva finalmente al albatros, que construye el nido en forma de cono truncado lo suficientemente elevado como para que se vea a la madre posando en comunidad en grandes montículos. Está formado por hierba, barro y musgo de manera general. No obstante, cada especie tiene sus particularidades. El albatros de pata negra excava en la arena y deposita el huevo en lugar de construir un nido, mientras el albatros de Laysan acumula pasto, arena, ramas y piedras pequeñas para construirlo, pero de menor tamaño. Y el albatros ondulado coloca el huevo directamente en el suelo porque siente flojera al respecto de su futuro como padre. Y eso es todo. Las aves son sin duda unos verdaderos ingenieros naturales. La variedad de materiales, estilos y técnicas de construcción es asombrosa y muestra una adaptación increíble al entorno, ya que sobrevivir es una carrera que comienza antes de nacer. Así que la próxima vez que veas un nido, recuerda todo el trabajo y la dedicación que hay detrás de esa pequeña obra maestra, pese a que solo parezca un cúmulo de cosas sin sentido. Nos vemos en el próximo video. Dato a gato, cambio y fuera.